Bueno, pues les damos de nuevo la bienvenida a otro video más de esta serie de ayuda espiritual. Y este es otro de los temas que vamos a estar presentándoles en esta serie. Esperamos sea de ayuda para las personas que lo vean. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy aquí desde el Salón de Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Y a las personas que van a estar viendo este video por nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, pues les invitamos a que vean toda la serie, compartan estos videos y como siempre tomen nota para todo aquello que les resulte interesante. También pongan sus comentarios debajo de los videos, que siempre nos damos tiempo para contestar. Así es que soy el pastor Juan González, desde la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Es que vamos a quitar la cámara que pongo aquí para dar la bienvenida y quiero rápidamente presentarles lo que será el tema del día de hoy. Le hemos llamado el gran misterio por fin revelado, la más grande historia de amor jamás contada. Y para aquellos que piensan que estas historias de amor solo se dan en las novelas, en las series de televisión, esto del romanticismo y del amor, bueno, quiero decirles que también en la Biblia hay historias de amor fascinantes. Y hoy voy a compartirles quizás una de las mejores historias que podamos encontrar en la Escritura. Y precisamente este pasaje que nos sirve de base para este tema es Efesios 3, del 3 al 5, donde el apóstol Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. Y ahí encontramos la palabra de la cual sale el tema de hoy, el gran misterio por fin revelado. Y dice Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así es de que aquí ya Pablo nos está diciendo que es un misterio que duró siglos sin ser revelado en la Escritura y que al final Yeshua vino a traer para todos nosotros. Así es de que hay que entender que nuestro Dios revela misterios cuando Él lo considera a su tiempo y aún así no es para todos. Así es de que nosotros vamos a conocer hoy uno de los grandes misterios por fin revelado. Así es de que vamos a continuar. Este es ya pues el 9º tema de la serie que hemos estado compartiendo y vamos a terminar solo con un tema más para completar 10. Así es de que esperamos que las personas que hayan visto estos temas los sigan desde el principio, desde el primer video, para que puedan entender el significado de estos temas. El tema pasado, para aquellos que no lo han visto en nuestro canal de YouTube, lo tenemos ya grabado en 2 partes, que es el 8º tema que le llamamos ¿Cómo puedo recuperar mi identidad bíblica? Y está basado en Gálatas 3, 28 y 29, otro pasaje del apóstol Pablo. Lo grabamos en 2 partes precisamente porque es un tema un poquito extenso donde hablamos de la identidad que tenemos bíblicamente desde el Antiguo Testamento y nos dimos cuenta que esa identidad es con el pueblo de Israel, con la casa de Israel. Y bueno, pues esto ya lo explicamos en 2 videos. Y vamos a comenzar rápidamente con el tema de hoy porque sí nos esperan pues suficiente contenido para que desde luego tomen nota, lo vean, si es posible, lo repasen para que se entienda con claridad. Y bueno, quiero empezar compartiendo esto que digo, nos fascinan los misterios. Debo decir que mucha gente se fascina por los temas que tienen que ver con lo misterioso. Y hay algunos en nosotros que hacen que siempre nos fascinen estos temas, las películas de misterio, las historias de misterio. Y esto es porque nos gusta descubrir la verdad oculta y Dios, por cierto, nos ha dejado misterios por descubrir por todos lados, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. En el mundo físico la ciencia se está encargando de descubrir los grandes misterios de la creación y en el mundo espiritual también debemos de hacerlo. El misterio hace pues que la vida sea más deslumbrante y por ello los hombres buscan descubrir los misterios más profundos de Dios. Y por cierto, en Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. Así es que el Señor pone misterios, oculta verdades profundas en la naturaleza, en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual. Y la gente pues le encanta buscar
la manera de resolver esos misterios. Obviamente el día de hoy hay hombres de ciencia que se dedican a investigar, pero de igual manera los creyentes debemos de hacerlo en el aspecto espiritual, y sobre todo en la Biblia encontramos ahí respuesta a muchas de esas revelaciones que han estado ocultas. Obviamente, pues hay que interpretar la Escritura de la manera correcta para llegar a encontrar esos misterios, y algo muy importante, ser humildes, pidiendo revelación al Espíritu Santo, que es al final el que nos enseña. Vean aquí el misterio de la redención al fin revelado. Este misterio que voy a explicar el día de hoy tiene que ver con el plan de redención que a través de toda la historia del hombre Dios le ha revelado, y obviamente empezó desde el Génesis con la caída de Adán y Eva, y termina con la revelación una vez que Yeshua aparece. Ahora, en la revelación de su plan de redención para la humanidad, Dios dejó un misterio que duró oculto por cientos de años y que al fin dio a conocer por medio del apóstol Pablo. Y Efesios 3, del 3 al 5, él lo dice de esta manera: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló, dice él, su misterioso plan. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Así es que vean cómo Pablo dice que él le reveló este misterio que había estado oculto. De tal manera que aquí entendemos cómo hubo generaciones antes de Pablo que no entendieron cuál iba a ser el plan de redención que Dios iba a revelar al final de los tiempos. Y una vez que aparece Yeshua, a quien obviamente unos pocos lo aceptaron como el Mesías enviado de Israel, muchos de los judíos no lo recibieron como tal, por eso lo entregaron en manos de los romanos para que lo crucificaran. Pero una vez que sus seguidores entendieron quién era él, el Mesías enviado, bueno, se empieza a revelar el plan, el misterioso plan que Dios había mantenido oculto. Y bueno, vamos a continuar. Vean, esta enseñanza, pongo aquí, puede ser una gran revelación para tu fe. Y quiero decir que este tema, yo al menos en 35 años de creyente, nunca lo escuché en ninguna predicación, en ninguna enseñanza en la iglesia cristiana. Y vaya que siempre me gustó el estudio profundo de la Biblia, pero al menos a mí, un servidor, y en el movimiento, en la iglesia donde yo me movía, nunca se habló de este tema, porque se desconocía. Y quiero señalar, porque alguien dirá: oye, ¿por qué apenas se está mencionando este tema de la manera en que lo vamos a enseñar? Porque no son pasajes desconocidos, simplemente no los habíamos entendido como tal. Y bueno, simplemente que la revelación del Señor se va dando, y en este tiempo final debo decir que Dios va a estarse revelando de una manera distinta a la que quizás sea la última generación de creyentes antes de su segunda venida. Y pues esto es buena noticia, pero hay que difundir esta enseñanza. Y esta enseñanza, desde mi punto de vista, es la clave para entender el por qué fue necesario que Yeshua muriera. Y aquí el reto que lanzo es a escuchar esta enseñanza hasta el final para comprender la más grande historia de amor que el hombre ha conocido. Comprenderás la Biblia como nunca antes y podrás entender el gran valor de tu vida para Dios. Así es de que aquellos que todavía no han entendido a profundidad el por qué Yeshua tuvo que venir a morir, porque todavía hay gente que dice: ¿qué acaso Dios no pudo habernos perdonado sin haber tenido que sacrificar a su hijo? Y la gente llega a pensar que pudo haber sido solamente una decisión de Dios el perdonarnos sin que hubiera Yeshua tener que venir a morir en la cruz. Pero hoy vamos a entender por qué fue necesario que Yeshua viniera a morir de la manera en que lo hizo. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo esto fue parte de ese misterio que hoy es revelado y demuestra, entre otras cosas, el gran valor que tenemos nosotros para Dios. Y eso espero venga a reafirmar más nuestro compromiso y nuestro amor, nuestra gratitud para con Dios. Ahora, aunque este tema ya lo vimos de manera suficiente en los dos temas pasados, voy a dar un rápido repaso para poder conectar con este nuevo tema y el tema anterior y lo podamos entender en su debido contexto.
Y bueno, en el tema pasado habíamos dicho que la casa de Israel se pierde entre las naciones. Lo voy a explicar rápido porque las personas que están aquí ya lo han escuchado. Para el año 722 a.C., Dios se había cansado. El profeta Oseas describe a Efraín como mezclado con los demás pueblos. Esto está en Oseas 7:8. Ellos, las 10 tribus del norte, la casa de Israel, querían ser como las demás naciones idólatras, y en lugar de conservarse fieles a Dios, al pacto, a la Torá. Así que ellos obtuvieron lo que pidieron, y su castigo fue llegar a ser un pueblo gentil, que ya explicamos en el tema anterior que la palabra gentil proviene del hebreo goyim, que significa no pertenecientes al pueblo elegido de Dios. Y fue así como Dios usó a los asirios, al pueblo asirio, para llegar a dominar a la casa de Israel en el siglo VIII, 722 a.C., para llevar a estos israelitas rebeldes, idólatras, lejos de su tierra al exilio, y allá se perdieron entre las naciones. Esto ya lo vimos, es parte de la historia de Israel del Antiguo Testamento, que estamos retomando para entender lo que pasó con la división de las dos casas. Y habíamos dicho entonces que la separación del pueblo de Israel originalmente eran 12 tribus que fueron gobernadas por el rey Saúl, por el rey David y por el rey Salomón, y después al hijo de Salomón, el rey Roboam, se le dividieron las 12 tribus en dos, 10 tribus y otras dos más que quedaron bajo el gobierno de él, que eran la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y las otras 10 tribus se fueron bajo el gobierno de Jeroboam al norte, y aquí podemos ver la división geográfica, quedando el reino de Israel, que también es conocido como el reino de Efraín, o casa de Israel, con 10 tribus, al norte, siendo la capital de este reino Samaria. Ahí aparece en color verde el territorio que conformaban en ese tiempo, cuando se dividen las dos casas. Y dijimos que la casa de Israel, el reino del norte, esas 10 tribus, estuvo gobernada por reyes que no pertenecían a la descendencia del rey David. Fueron al menos 20 reyes de los cuales se habla en el Antiguo Testamento, y todos ellos fueron reyes malos. Ninguno conservó la fe original, ninguno guardó la Torá, la escritura, el pacto, y por lo tanto desviaron al pueblo. Y por eso es que el Señor se cansó de tanta idolatría, de tanta rebeldía, y decidió que en el siglo VIII los asirios se los llevaran cautivos y nunca regresaron. Y también dijimos que en el sur quedaron las dos tribus, la tribu de Judá y Benjamín, que se le llama la casa de Judá o la casa del sur, el reino del sur, bajo el gobierno de reyes descendientes del rey David. Y ellos dejaron como capital Jerusalén. Así es de que esta es la división territorial de las dos casas según la historia del Antiguo Testamento. Ahora, habíamos dicho, ¿dónde está la casa de Efraín o de Israel hoy en día? Bueno, Dios esparció la casa de Israel entre las naciones para multiplicarse. Y ahí Oseas 1:10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, son hijos del Dios viviente. De manera entonces que las 10 tribus, la casa de Israel del norte, fue esparcida entre las naciones para multiplicarse. Y de entre las naciones que parecen más lejanas y apartadas de Dios, ahí es donde encontramos todavía a Efraín hasta el día de hoy. La gran mayoría no ha regresado, siguen revueltos entre las naciones del mundo después de 2700 años, hasta el día de hoy. En la casa de Israel esparcida se cumple, ya lo habíamos enseñado, la promesa hecha a Abraham. Génesis 22, 17, 18, Dios le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Sabemos que Abraham
se le llama el padre de la fe porque fue obediente al dejar su tierra, su parentela, su familia. Incluso pasó la gran prueba de estar dispuesto a ofrecer en sacrificio a su único hijo Isaac. Y cuando el Señor se dio cuenta que era un hombre que estaba dispuesto a obedecerle, pidiera lo que el Señor pidiera, dijo: con esto es suficiente, me has comprobado que obedeces mi voz, y de ti voy a hacer una gran descendencia, en tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. De manera entonces que el plan original de Dios no fue solamente bendecir a la descendencia de sangre de Abraham, sino a través de él a todo el mundo, a todas las naciones. Ahora, Dios esparció a la casa de Israel entre las naciones gentiles. Nosotros entendemos gentiles aquellos que no vienen del pueblo de Israel, como nosotros, que no traemos sangre hebrea. Pero vean lo que dice en promesa Ezequiel 11:16. Por tanto di, así ha dicho Yahweh el Señor, aunque les he arrojado lejos entre los gentiles, vean, ahí aparece, y les he esparcido por las naciones, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. O sea, había una promesa. El Señor les dijo: sí, los esparcí entre los gentiles, entre las naciones, pero allí había la promesa de cuidar de ellos mientras estuvieran en el exilio. Ahora, Salmo 106:47 dice: sálvanos, Yahweh Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre. Así es de que ahí podemos comprobar cómo Israel, la casa de Israel, por su desobediencia, fue esparcida, así como se ve ahí, como una semilla tirada entre las naciones gentiles. Y ahí estuvieron, desde el siglo VIII antes de Yeshua, hasta el día de hoy siguen perdidos entre las naciones. Y habíamos dicho con esta imagen que entonces la casa de Efraín o la casa de Israel, de ahí provenimos la plenitud de los gentiles. Y puse esta imagen para que se den una idea cómo entre todas las naciones que hay actualmente en el mundo, y muy distintos por cierto, ¿verdad? Chinos, ahí hay gente morenita, africanos, europeos, asiáticos, americanos incluso. Hace poco acabo de ver un canal en YouTube que según ellos, ¿verdad? No lo he visto aún con exactitud, dicen que las tribus perdidas de Israel vinieron desde tiempo antiguo a conformar las tribus prehispánicas acá en América. Ahí presentan algunas evidencias, pero bueno, cada quien trae teorías. Lo cierto es que al verse esparcidas las 10 tribus del norte, la casa de Israel en el mundo, permearon a todas las naciones del mundo y no sabemos. Quizás haya dentro de las antiguas civilizaciones prehispánicas en América provenientes de la casa de Israel, no lo sabemos. Algunos dicen que en África también hay descendientes de la casa de Israel, morenitos africanos. Habrá asiáticos, europeos, no lo sabemos, porque Dios quiso esparcirlos entre todas las naciones del mundo. Y hoy en día está saliendo a relucir esta gran verdad. Ahora, la casa de Israel pierde su identidad entre las naciones, eso es cierto. Dios sabía que la casa de Israel iba a olvidarse de su ley, de su Torá, de sus estatutos, mandamientos, e incluso iba a olvidar su nombre, y llegarían hasta considerarse paganos, perdiendo así su identidad original. Y ahí vemos otra vez Oseas 7, 8 y 9 que dice, refiriéndose a Efraín o la casa de Israel: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. En otras palabras, la casa de Israel, al confundirse entre los pueblos, llegó a perder su identidad original como pueblo de Dios y llegaron a identificarse con las demás naciones paganas. O sea, muchos del pueblo de Israel ni siquiera saben de dónde provenían, porque perdieron totalmente su identidad y se fusionaron entre las naciones paganas, pero nunca dejaron de ser el pueblo de Dios. La pregunta aquí es: ¿la casa de Israel se volvieron entonces gentiles? Después de que la casa de Israel fueron esparcidos entre las naciones y se hicieron como gentiles, vean, no eran originalmente gentiles, se hicieron.
Y sabemos que el término gentil son goyim, los gentiles. En la época de Yeshua conocían la gran mayoría de ellos su origen, porque tenían 700 años de haberse esparcido, y muchos de ellos sí sabían que provenían de la casa de Israel, pero no podían regresar. Pero con el tiempo se hicieron indistinguibles porque se asimilaron en la cultura pagana y perdieron su identidad. De manera que hoy en día, después de que pasaron otros 2000 años, después de Yeshua hasta nuestro tiempo, muchos de ellos sí, definitivamente perdieron su identidad entre las naciones paganas. Y esto tenía que ser así, porque ahí está la pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el Señor los castigó y los mandó a las naciones y dejó que se quedaran allá confundiendo su identidad? Bueno, tenían ellos que ser parte de los gentiles para que estos pudieran ser salvos. Y ahí es donde entra el plan, el misterio de Dios. La casa de Judá, el pueblo hermano que existía en aquel entonces, de la cual provenía Yeshua, él vino de la tribu de Judá, ellos sabían que sus hermanos, las 10 tribus, vivían entre las naciones, pero no les permitían volver. Y es lógico, porque ellos dirían, ellos ya se paganizaron, ya se contaminaron, ya son idólatras, no queremos que regresen a contaminarnos, porque eran muy celosos de su ley. Sabían que ya estaban los hermanos, pero no querían que regresaran. Ahora, rápidamente, en el tema pasado dimos algunas características de cómo distinguir la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en este caso, la casa de Israel, llamada también Efraín, lo vimos rápido, son de las 10 tribus de Israel que se dividieron en el siglo X antes de Yeshua, después de Salomón. Fueron dispersos entre las naciones después de su cautiverio en Asiria en el siglo VIII antes de Yeshua. Viven actualmente entre los gentiles paganos. Se les ha olvidado el nombre de su Dios, y eso dice Jeremías 23-27. Son gente con riqueza, ya dijimos, porque aún sin saberlo, son bendecidos por las promesas hechas a sus padres. Así es de que es gente muy próspera. Por eso vemos judíos y mucha gente de dinero en el mundo, y muchos provienen de estas 10 tribus perdidas. No conocen ni entienden la ley de Dios y no la guardan porque les resulta extraño. Y esto dice Oseas 8:10. Obviamente, si ellos no se creen o no se conocen o se reconocen como pueblo de Israel, no van a guardar la ley. Van a vivir como los demás pueblos paganos. Y también dice por aquí, no son llamados, no mi pueblo, los que están lejos y las ovejas perdidas. Esos términos son aplicados a la casa de Israel. De las características de Judá, vean, dijimos que tienen la ley de Dios, ellos sí la conservaron, aunque han metido muchas tradiciones humanas con las cuales Yeshua estuvo en desacuerdo, sobre todo con los fariseos de su época. Son llamados los que están cerca, según Daniel 9:7. Estos, la casa de Judá, no perdieron su identidad, porque ellos volvieron después de 70 años de cautiverio en Babilonia, acuérdense. Ellos también fueron castigados porque se desviaron de la verdad, fueron llevados a cautiverio por el rey Nabucodonosor a Babilonia, pero después de 70 años regresaron durante el ministerio de Daniel allá en el exilio. Y de ellos vino Yeshua y el pueblo judío que se conserva hasta el día de hoy. Dijimos la casa de Judá, de ahí proviene el judaísmo, los judíos actuales, que son nuestros hermanos, pero obviamente muchos de ellos ya no guardan la fe original, eso también hay que aclararlo. ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo? Si no puedes entender la división de las 12 tribus de Israel en 2 casas, no podrás comprender la Biblia, sobre todo mucho del Antiguo Testamento, no lo comprenderemos si no entendemos la división de las 2 casas. Y sobre todo la diferencia entre los judíos que provienen de la casa de Judá y la gentilidad o las naciones de las cuales provenimos de la casa de Israel o la casa de Efraín, y con ellos es nuestra identidad. Y aquí aclaro, mucha gente se confunde, dicen, esos de raíces hebreas ya se hicieron judíos o quieren ser judíos. No,
judíos nosotros no podemos ser porque esos son de la casa de Judá y nosotros no pertenecemos a la casa de Judá. Venimos de la casa de Israel, del norte, de los gentiles, de ahí provenimos. Así de que no es lo mismo. No somos judíos, somos de la identidad con la casa de Israel. Ahora, las escrituras son muy claras al distinguir esta división de Israel como dos reinos separados. Sin embargo, la promesa para todo Israel es que sea un solo reino, como lo fue desde el principio, y esto lo vamos a ver al final de los tiempos como parte de una promesa de los profetas de que al final esas dos casas que fueron divididas vuelvan a unirse en un solo pueblo. Ahora la pregunta, entonces hay israelitas gentiles. Bueno, Yeshua dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces, vean, los judíos, la casa de Judá, que eran con los que él convivía, dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Fíjense, con esa última frase, ellos mismos, la casa de Judá, los judíos de la época de Yeshua, sabían que a lo mejor Yeshua, si ellos no lo recibían, se iba a ir a buscar ¿a quién? A los griegos, pero no eran griegos nacidos en Grecia. Griegos para ellos era el término de decir, nuestros hermanos de la casa de Israel que están esparcidos allá entre las naciones. Era una manera de decirles, los griegos. Pero no eran griegos paganos, no eran griegos de Grecia, se referían al pueblo de Israel que estaba entre los griegos. La cultura griega era la más importante, pero eran los israelitas, las 10 tribus del norte. Por eso pensaron que Yeshua iba a ir a hablarles a ellos, lo cual significaría salir del territorio de Israel. Ahora, sin embargo, sabemos que las ovejas perdidas a las que vino Yeshua son los israelitas gentiles. Y esto lo entendemos. Juan 10, del 2 al 4 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces sabemos que Yeshua dijo que él vino a llamar a las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? El pueblo de Israel que estaba extraviado y que van a obedecer la voz del pastor. Ahora aquí nos preguntamos de quién habla Pedro en esta escritura. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, es un pasaje conocido en el cristianismo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Algunos piensan que se refiere a la iglesia gentil, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este pasaje de primera de Pedro 2, 9 y 10 se lo aplicamos obviamente erróneamente a la iglesia gentil, pensando que se habla de nosotros. Pero vean, ¿de quién habla este pasaje? En realidad, ¿a quién está citando Pedro en la escritura? La expresión de primera de Pedro 2:9, soy linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, es una expresión tomada de Éxodo 19:6. Lo que pasa es que no hemos aprendido que muchos pasajes, frases y expresiones del Nuevo Testamento tienen que ver con el Antiguo y nunca hacemos la conexión y lo aplicamos de manera arbitraria a lo que nosotros creemos, y interpretando erróneamente la Escritura. Pero esa frase, soy linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, Pedro la toma de Éxodo 19:6 refiriéndose a Israel. Fíjense lo que dice el pasaje. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Vean cómo se parece a lo que dice Pedro. Linaje escogido, real sacerdocio. Acá dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás ¿a quién? Le dijo Dios a Moisés, a los hijos de Israel. Originalmente esa expresión, reino de sacerdotes, nación santa,
se refería al pueblo de Israel, no a la iglesia gentil. Pedro nunca se refirió a la iglesia, sino al pueblo de Israel, con esa escritura. Ahora lo estamos entendiendo. Ahora miren, nos estamos llegando ya al punto donde quiero llegar para ver este tema interesante. El profeta Oseas confirma que ese pueblo al cual Yeshua vino a predicar era la casa de Israel. Aunque muchos afirman que la expresión que él usa cuando dice los que no son mi pueblo se refiere a la iglesia gentil, el profeta Oseas nos revela a quién se refiere. Otra vez porque sacamos de contexto los pasajes y se los queremos aplicar a la iglesia gentil cuando realmente se refiere al pueblo de Israel. Y Oseas 1 del 4 al 7 dice: y les dijo Yahweh, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y ahí lo pongo en letra con un color distinto, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré. Vean como ahí Oseas habla de las dos casas, que esto no lo entendíamos en el cristianismo, y ahora entendemos que todo se refiere a la casa de Israel o a la casa de Judá una vez que fueron divididos, y hay que saber distinguir en qué consiste cada una de las dos casas. Ahora vean, Pablo mismo se refiere a este pasaje de Oseas, cita al profeta Oseas en sus cartas. Para Pablo, ¿quiénes son los llamados los no son mi pueblo? Otra vez, ¿quiénes son a los que se refiere cuando dice la escritura no son mi pueblo? Nosotros pensábamos que era la iglesia gentil, pero ya vimos que Oseas se refiere a Israel igual que Pablo. Pablo cita a Oseas con estas palabras en Romanos 9, del 24 al 26, y vean cómo lo dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, o sea, de la casa de Judá, sino también de los gentiles. Pero cuando dice gentiles no se refiere a gentiles paganos, sino las ovejas perdidas de Israel que están entre los gentiles. Y dice aquí, como también en Oseas, vean cómo él cita al profeta Oseas. Como Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. En otras palabras, Pablo confirma lo que decía Oseas, que el Señor primero desconoció a su pueblo Israel, llamándole ya no son más mi pueblo, y los mandó entre las naciones. Dijo: ya no quiero nada con ustedes por desobedientes, pero eran la casa de Israel, su pueblo original, las 10 tribus. Pero luego el Señor se arrepiente y dice: bueno, ya no eran llamados mi pueblo, pero ahora les volveré a llamar hijos del Dios viviente, regresen de nuevo. Pero no se refería a un pueblo distinto, eran las mismas 10 tribus que había desconocido al principio. ¿Sí lo entendemos? Ahora los vuelve a reconocer, y esto es algo que ahora estamos comprendiendo. Ahora, aquí llegamos ya finalmente. La pregunta es: ¿dónde está el gran misterio y la historia de amor? A partir de aquí, teníamos que dar este breve repaso para entender el contexto histórico de la división de las dos casas, para poder entender la revelación del misterio del cual Pablo revela y que representa la más grande historia de amor jamás contada. Así es que a partir de ahí voy a entrar al tema para que lo escuchen y entiendan cuál es la manera de ligar este tema con lo que hemos dicho hasta hoy, con la historia de la división de las dos casas. ¿Por qué Dios desconoció a Israel como su pueblo? Y ya lo hemos platicado, ¿verdad? ¿Por qué el Señor tuvo que enojarse con esas 10 tribus y mandarlas a las naciones? Bueno, Oseas 1 del 9 al 10 lo dice: porque vosotros, y ahí ese vosotros se refiere a la casa de Israel, a quien le está hablando el profeta Oseas. Dice: porque vosotros, casa de Israel, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel. Ve a quién se refiere, a quién está hablando. Como la arena del mar, que no se puede medir ni contar.
Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, obviamente el Señor se enojó con la casa de Israel, la mandó a las naciones, la desconoció y les dijo, ustedes ya no van a ser más mi pueblo. Pero luego se arrepiente y les dice, bueno, ahí donde les había dicho que no serían más mi pueblo, van a ser reconocidos como hijos del Dios viviente. Porque ellos fueron los que por su desobediencia quedaron fuera del pacto, de la promesa, y ahora el Señor les da una nueva oportunidad. Por eso el profeta Oseas, así como otros profetas, fueron enviados a la casa de Israel para que se arrepintieran, para que se volvieran al Señor, si no iban a ser esparcidos. No entendieron, fueron esparcidos, pero aún así el Señor les dio promesa de volverlos a traer. Ahora miren, aquí empieza una historia muy interesante. Para aquellos que no han leído el libro del profeta Oseas, yo recomendaría que lo lean, porque aquí está la historia de amor a la que me quiero referir y a la cual Pablo habla como el gran misterio. Pero se lo voy a resumir, para que aquellos que no conocen la historia del profeta Oseas, quién fue, qué hizo, aquí lo van a entender. Oseas recibió la orden divina de tomar por esposa a una mujer fornicaria, de esas que entregan por unas monedas su amor. Ya sabe a quién se refiere. Él, el profeta, que jamás había puesto un pie en semejantes centros de vicio, se haya apenado, porque ahí lo mandó al Señor, le dijo, mira, vete a un prostíbulo y vas a buscarte una mujer ramera. Fíjense, para él fue así como, Señor, ¿por qué me mandas ahí? ¿Qué debo de hacer yo ahí buscando una mujer? Señor, ¿por qué? Bueno, dijo el Señor, tú sabes, te voy a explicar porque ahorita tú haz lo que yo digo. Y al ir a ese lugar, sale una mujer llamada Gomer, con sus vestidos llamativos, en tono sensual, escucha al varón que le hace una propuesta, pero la propuesta de él no era para irse con ella a la cama, como el resto de los varones que la frecuentaban, sino ¿saben para qué fue enviado a esa mujer, a ese lugar? Para convertirla en su esposo. Cosa que ella nunca se imaginaría, ¿verdad? Que un hombre vaya y le pida matrimonio sabiendo la clase de vida que tenía. Y ahí empieza esta historia de amor, vean. Ella desde luego que queda en shock sin comprender. Porque ella se preguntaría, ¿quién podría amarla siendo quien era? Sin embargo, debe tomar una decisión porque la propuesta es hecha por el varón. Una que le puede cambiar la vida, pero le es difícil retirarse de aquello que le ha marcado el alma y que la identifica. Ustedes saben que hay gente que ha vivido vidas muy desordenadas y cuando se le presenta una oportunidad de cambio uno diría, pues aprovéchala. Pero muchas de esas personas están tan acostumbradas a la vida que llevan que no es fácil decidir. Pese a que ser esposa de un hombre de renombre como era un profeta, la dignificaría, esto quizás no era lo suyo. Lo piensa más, pero Oseas insiste y le promete una casa, le promete que nunca más tendrá que pasar hambre ni recibir maltratos. En otras palabras, una vida digna, una vida nueva, y le ofrece una familia. Y la oferta pues era tentadora. Ahí podemos ver la imagen, la mujer entre llorando y entre no entendiendo por qué tú me quieres como esposa, pero como diciendo, ¿debo de hacerlo o no? Ahí está esta decisión que la confunde. Finalmente acepta, y la historia del profeta Oseas es una alusión directa a la relación entre Dios y su pueblo Israel. Porque alguien dirá, ¿y por qué esta historia? Bueno, esta historia tiene que ver, en alguna manera el profeta Oseas era como Dios y la mujer que se prostituía era Israel. Al final ella accede a casarse con él y unos días después la boda se lleva a cabo. Claro, usted se ha de imaginar, las críticas no se dejarían esperar. ¿Cómo es posible, Oseas, tú siendo un profeta, en lugar de conseguirte una doncella
una virgen, vas a conseguirte una mujer que se prostituía. No entendieron. Pero otra vez era una orden de Dios que quería mostrar misericordia y sobre todo enseñar a su pueblo una gran lección. Y Dios tenía que dar una lección objetiva de su amor hacia el desleal pueblo de Israel. Y desde aquí empieza la historia de amor de Dios por un pueblo inmerecedor de tal bondad. ¿Y qué pasó con el matrimonio de Oseas? ¿Le fue bien? Bueno, pasaron unos años y Gomer y Oseas habían tenido ya 3 lindos hijos, que por cierto a cada uno le pusieron nombres muy significativos. Y bueno, y todos pensaríamos que la historia terminaría aquí con un vivieron felices para siempre. Como las historias, ¿verdad?, de amor. No obstante, la naturaleza humana tiende a ser algo irracional y contra todos los pronósticos, ella, Gomer, empieza de nuevo a frecuentar los lugares que antes visitaba. Y es donde uno dice, oye, pero ¿por qué si ya tienes familia, un esposo, 3 hijos, un hogar, ¿por qué regresar allá? Siempre esa es la pregunta, ¿no? Y el día de hoy llega a pasar con gente que llega a conocer de Dios, conocen lo mejor de la bendición y se regresa a su antigua vida. Uno dice, ¿por qué? Es incomprendible, pero aquí dice, es parte de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que le gusta andar en lo malo. Y Gomer vuelve a prostituirse con sus antiguos amantes y abandona a su familia. Deja a su esposo y a sus 3 hijos para ir de nuevo a prostituirse. Y uno diría, bueno, pues ya es el fin. Uno diría, si yo fuera Oseas, diría, oye, fui por ti sabiendo quién eras, te ofrecí una familia, una estabilidad, un hogar, y te vuelves a ir, allá quédate. ¿Para qué te quiero? Eso debería de ser la respuesta natural ante este asunto. Y aquí es donde yo pongo la pregunta, ¿cómo amar a alguien que es infiel? Vean, esto es duro, ¿eh? Sabemos que uno fácilmente puede amar a quien te ama, pero amar a aquel que te rechaza, te desprecia, te engaña, te traiciona, ay, es difícil. Cualquiera hubiera dicho, pero ¿en qué estabas pensando, Oseas? Ya sabes cómo son ese tipo de mujeres. Y yo creo que alguien se lo debe de haber dicho, ¿verdad? ¿Para qué te arriesgaste? Mira lo que te pasó, se te volvió a ir a lo mismo. Y te dejó hasta con 3 hijos. ¿Qué vas a hacer? Pero estando allá, vean, Gomer otra vez de regreso prostituyéndose. A Gomer le va mal. Y acaba siendo esclavizada por su amante. La esclavizaba y la vendía, sacaba dinero prostituyéndola. Y volvió a caer en una situación muy comprometedora. Lo normal para nosotros había sido que Oseas la odiara, la desechara y cortara todo lazo legal con ella. Y es más, hasta le dijera, te lo mereces por infiel, allá quédate, que te vaya mal. Pero vean, aquí es donde Dios quiere enseñarle algo a Oseas y le ordena, Oseas 3:1 dice, ve y rescata a tu esposa de su amante. Ve y tráela de nuevo. Ay, qué difícil. Imagínense una orden así. No, Señor, ¿por qué? Si tú viste lo que yo hice, me mandaste por ella, ¿no? La tuve aquí, no le hice ningún mal y se va. Ya está con otra persona y quieres que vaya por ella, Señor. De verdad. Por eso aquí la pregunta es, ¿cómo amar a alguien que te ha roto el corazón, te ha sido infiel, te ha traicionado? Y tienes la necesidad de darle otra oportunidad. Esto solamente el amor y la misericordia de Dios lo puede hacer. Porque siendo honestos, ¿quién en su sano juicio volvería a perdonar a alguien que te traiciona en estas condiciones? Prácticamente es imposible. Solo Dios lo puede hacer. Y por eso es que el corazón de Dios es incomprensible para nosotros. Ahora, Oseas va con el amante de su esposa. Fíjense, y le lleva dinero. ¿Sé cuánto cuesta que yo la rescate? Y otra vez, ahí está el plan de rescate, redención,
en la Biblia tiene que ver con esto, una acción de pagar rescate, dinero, para liberar a alguien que está esclavizado. ¿Y acaso no fue eso lo que hizo el Señor por nosotros? En eso consiste la salvación bíblicamente hablando. Por eso el Mesías, Yeshua, es llamado un redentor, un Goel, alguien que iba a pagar el rescate para sacar a alguien de la esclavitud. Y aquí vemos el ejemplo otra vez en este simbolismo de Oseas y Gomer, su esposa. Y sí, va y paga dinero por ella, y vemos la imagen, y la vuelve a recuperar. Para Israel significa que había roto el pacto con Dios al volverse infiel, y de la manera más vil, yéndose tras sus amantes. ¿Lo ve? Eso es lo que el Señor quiere resaltar, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Una vez tras otra, fue infiel al Señor, rompiendo el pacto, yéndose a adorar ídolos. Es lo mismo, ir a buscar amantes. Y en nuestra terquedad, en búsqueda de libertad, muchas veces nos lleva a regocijarnos en aquel lodo del cual habíamos escapado. Porque alguien diría, oye, ¿por qué vas otra vez a lo mismo? Es que no entendiste. Pero es ahí donde uno dice, la naturaleza humana es así. Nos vuelve otra vez a irnos a revolcar al lodo donde el Señor nos había sacado. Pero ahí es donde entra la gracia y misericordia. Pero la felicidad nos dura poco, pues en verdad se convierte en un lazo y en una horrible pesadilla de la cual no podemos escapar. Si Oseas no hubiera ido a rescatarla, Gomer hubiera terminado sus días esclavizada. No había forma de ella liberarse, mucho menos en aquel tiempo. Siendo mujer en esta condición era imposible. Entonces Oseas fue el rescate y pagó por ella para recuperarla de esa condición tan vil a la que ella había deseado regresar. Ahora vean, ¿qué tiene que ver esto con la historia bíblica? El pueblo infiel, Israel, rompió el pacto con Dios. Nos hallamos en el siglo VIII antes de Cristo, en el decadente e inmoral reino de Israel, la casa de Israel, las 10 tribus del norte. El pueblo olvidó aquellos años en el desierto, en el cual hicieron un pacto de fidelidad con el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan? Y los llevó a la base del monte Sinaí y les hizo pacto entregándoles sus leyes y mandamientos, poniendo como condición que obedecieran sus mandatos. Y el pueblo se comprometió y les dijo, bueno, van a ser mi especial tesoro, mi gran pueblo, un pueblo santo, quiero que sean, obedezcan mis mandatos, y como recompensa los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. O sea, bendición en abundancia. Pero ¿qué pasó con ellos? Al cabo del tiempo fueron infieles al pacto, lo rompieron y se fueron tras de dioses ajenos y se corrompieron de la forma más vil. Ahí está el ejemplo. Allá en Samaria construyeron un lugar de adoración, Jeroboam, para que el pueblo no se fuera a Jerusalén a adorar. Les dijo, aquí yo les construyo un santuario, y les puso becerros de oro y toda clase de ídolos para que adoraran a sus dioses. ¿Qué no es eso infidelidad? ¿Qué no es eso traicionar a Dios, quien los había comprometido? Se habían comprometido con Él en el monte Sinaí, se habían casado, teniendo como la ketubá, el pacto de matrimonio, la ley, la Torá que les fue dada. Entonces fueron infieles, y ahí está repitiéndose la historia de Gomer con Oseas. A Dios desde luego le dolió la infidelidad de su pueblo, ¿y qué quiso hacer? Lo que un hombre lastimado haría, decidir divorciarse de la mujer infiel. Porque esto es doloroso, ¿eh? Yo como psicólogo veo casos de parejas que viven situaciones de infidelidad y ellos expresan en todos los casos el dolor que representa sentirse traicionado por la persona que amas. Es doloroso. ¿Y qué dice Oseas 2 del 2 al 7? Vean, porque ella, refiriéndose a la mujer, pero sabemos representaba a Israel, Oseas representa a Dios, Gomer, la mujer infiel, representa a Israel. Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Está enojado el Señor.
Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. O sea, aquí está diciendo el Señor, ya no es mi mujer porque fue infiel, no quiero ver más sus adulterios. Ella se deshonró, se prostituyó, se fue tras amantes. Pero al estar allá y no le fue bien, entonces llegó a pensar, iré y me volveré a mi primer marido. O sea, se dio cuenta del error que había cometido, pero ¿cómo iba a poder regresar? Al menos que el marido fuera por ella y la perdonara. Ella sabía que había cometido un error y no tenía manera de remediarlo. Y el Señor desde luego le dolió la traición. Sin embargo, Dios advierte del castigo a su pueblo infiel. Oseas 2, 10 y 13 dice lo siguiente: la desnudaré por completo en público, a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. El Señor estaba enojado. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, el dios Baal. Cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo. ¿Cómo suena eso? El Señor estaba molesto, ¿Cómo es posible que se haya ido detrás de esos amantes, a adorarlos, a adornarse para ellos? ¿Dónde quedé yo? Se olvidó de mí. Por eso dice, la voy a castigar en público y nadie la podrá librar de mis manos. El Señor estaba molesto. Anunció juicio por la infidelidad de su pueblo. El pueblo fue infiel. ¿Por qué razón? A ver, porque se olvidaron de la ley de Dios. Ese es el problema que tuvo Israel. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, un pasaje muy conocido. Vean, en el contexto donde se dice, ahora lo entendemos. ¿Por qué fue infiel el pueblo de Israel? Él dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, obviamente de su palabra, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, la Torá, el pacto, el compromiso que había hecho, también yo me olvidaré de tus hijos. Y qué triste, esa expresión es fuerte, me olvidaré de tus hijos. Porque olvidaste la ley de tu Dios, la Torá. Malaquías 2:7, vean lo que dice. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, la Torá, la enseñanza, porque mensajero es del Señor. Pues ellos sabían que el sacerdote, el profeta, debía estarle recordando la ley, porque guardar la ley, los estatutos y los mandatos era lo que garantizaba que el pueblo se mantuviera fiel, pero no lo hicieron. Y díganme, ¿qué pasa el día de hoy? La congregación, las iglesias, no quieren escuchar la ley, los mandamientos. ¿Y a qué se arriesgan? Pues a vivir haciendo las cosas a su manera, rompiendo el compromiso con el Señor y siendo desleales. ¿Y qué es lo que pasa hoy, no? Cuando el cristianismo celebra toda clase de fiestas paganas, porque hay desconocimiento de la Escritura. Hicieron un lado, despreciaron la ley de Dios, los estatutos, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, porque dice que ya está abolido, y con ello otra vez caen en infidelidad como el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo traspasó el pacto y se rebelaron contra su ley. Dice Oseas 8 del 1 al 3, vea lo que dice. Pon a tu boca trompeta, como el águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Torá otra vez. Israel desechó el bien, su ley. Enemigo lo perseguirá. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, cuando el Señor le da lo más valioso, que era su pacto, su ley, y ellos lo ven como algo extraño y lo desprecian, ¿cómo cree que se siente el Señor?
Y así estamos ahora en el pueblo actual. El cristianismo desecha la ley. ¿Y qué dice Oseas 9:17? Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ese fue el castigo. Entonces, ¿en qué consistió la infidelidad del pueblo de Israel? Olvidaron su ley, sus mandamientos, se fueron detrás de los dioses falsos. Por eso el Señor se enojó y los desechó también. Sin embargo, vean, Dios profetiza su regreso futuro, porque era lógico, el castigo era inminente, tenían que ser desechados, esparcidos entre las naciones, pero el Señor les dio promesa. Oseas 2:23 dice: en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Aquí el Señor está anunciando, primero los voy a desconocer, pero al final los volveré a reconocer como mi pueblo. Pero eso es en el futuro. Oseas 3:5 dice: pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Profecía que se está cumpliendo ahora, que la casa de Israel está volviendo de las naciones. Vean, desde el tiempo de Oseas dijo, van a regresar en algún tiempo después que hayan aprendido la lección. Y esto se está cumpliendo. Ahora vean, Dios hará volver a Israel. Todo el libro de Oseas habla de Dios divorciándose de su pueblo infiel, el cual regresará al final de los tiempos. Y ahí dice Oseas 14:1, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Esa fue la razón. Se olvidaron de la ley, cayeron, fueron desechados, divorciados, pero la promesa es que van a regresar al final de los tiempos. El misterio es cómo Dios hará que su pueblo regrese. Y ahí está la pregunta, ¿cómo creen que lo iba a hacer? ¿Fue desechado por desobedecer, por ser infiel? Sí, el Señor dio promesa de que regresarían, pero ¿cómo lo va a hacer? Si el pueblo ya está entre las naciones, corrompido, perdiendo su identidad, no sabe quién es, fue desobediente, fue como Gomer, que ya está allá, de nuevo esclavizada por sus amantes. ¿Cómo va a regresar? Y ese es el gran misterio. Vean, el misterio revelado a Pablo consiste en eso. Romanos 11 del 25 al 26 dice, vean, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Aunque aquí Pablo, al referirse a Israel, habla más bien del Israel del tiempo de Yeshua. ¿Quién era el Israel del tiempo de Yeshua? La casa de Judá, las dos tribus. Ellos fueron endurecidos para no recibir a su Mesías con un propósito, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, las naciones, los goyim, los israelitas que estaban allá esparcidos entre las naciones, a eso se refiere. Y luego dice al final, todo Israel será salvo. ¿Lo está entendiendo aquí? Como Pablo dice, bueno, el misterio del Señor fue cegar, endurecer el corazón de los israelitas del tiempo de Yeshua, la casa de Judá, para que no lo aceptaran como Mesías. ¿Con qué propósito? Para abrir una puerta y que los israelitas infieles, la casa de Israel que estaba entre las naciones como Gomer, allá con sus amantes, volvieran de nuevo al redil. Ese era el plan, y al final tenerlos a todos de nuevo en casa. Casa de Israel y casa de Judá. Lo ve ahora. Ese era el misterio. Ahora, la profecía habla de la unión de las dos casas, y esto ya lo vimos en Ezequiel 37. Aquí rápido lo vemos. Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. Ahí está distinguiendo las dos casas en diferente color, Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré como el palo de Judá
y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, vean, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí está la ilustración de los dos palos en la mano del Señor. Originalmente eran las 12 tribus de Israel, se dividieron en la casa de Judá y la casa de Efraín, pero dice el Señor, al final no serán de nuevo dos pueblos, sino uno solo en mi mano. Ahí está la promesa, la profecía de Ezequiel 37. La pregunta, ¿por quién vino el Mesías, Yeshua? Ya lo explicamos, Mateo 15:24. Yeshua dijo a la mujer cananea que le pidió el milagro, siendo extranjera, él le respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 10 tribus perdidas. No soy enviado a paganos de otras naciones. Y también dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas distintas a la casa de Israel, que no son de este redil, de la casa de Judá. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí está otra vez, unir las dos casas. Las ovejas por las que tenía que ir a la casa de Israel esparcida entre las naciones, para venir al redil donde ya estaba la casa de Judá y hacer un solo rebaño y un solo pastor. Ahora quedan claros estos pasajes que antes no entendíamos. Ahora vean, Yeshua murió por las dos casas, por las dos. ¿Qué dice Juan 11:49-52? Y esto fue una profecía. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, vean lo que dice la Escritura, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, o sea, los judíos que estaban ahí, la casa de Judá, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. O sea, no solamente Yeshua murió por la casa de Judá, que eran los judíos de su tiempo, sino también tenía que morir para atraer y convertir en hijos de Dios a la casa de Israel que estaba esparcida entre las naciones. También por ellos murió Yeshua, por las dos casas. Y fue una profecía de Caifás, que él debería de morir por todo el pueblo, por toda la nación. Ahora la pregunta, ¿estás listo para escuchar cómo concluye la mayor historia de amor de todos los tiempos? Porque alguien dirá, y bueno, ¿y qué pasó con Oseas y Gomer? Porque ya nos salimos del tema. No, vamos a volver para que vean cómo termina la historia de amor de este interesante libro profético de Oseas, simbólico desde luego, para entender la relación de Dios con su pueblo infiel. La casa de Israel fue divorciada por Dios. ¿Qué dice Jeremías 3:8? Y vio también que yo había repudiado a la infiel Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, fíjense, la infiel Judá, la casa de Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Fíjense, el Señor dice, oye, si sabes que mandé a tus hermanos, las 10 tribus del norte, a Siria, al exilio, por su infidelidad al adorar otros ídolos y dioses, y tú lo estás viendo y haces lo mismo, pues como que no entendiste. Y otra vez también la infiel Judá fue al exilio a Babilonia. Por lo mismo, por la misma infidelidad, irse detrás de otros dioses. A las dos las castigó igual. Entonces vean, el Señor tuvo una infidelidad de ambas casas. Sufrió una doble infidelidad. Y vean, obviamente la casa de Israel fue divorciada, y aquí vemos la historia. Esa es la imagen de Gomer y de Oseas el profeta. Fíjense lo que dice Jeremías 3:8. Supongamos que un hombre
se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. La pregunta es, ¿volvería el primer marido, a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes, no con uno, con muchos, y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. O sea, en aquel tiempo había una ley. Si un hombre divorciaba a su esposa por alguna razón y ella se volvía a casar, ya no había manera de que ella se divorciara del segundo marido y se casara con el primero. Ya no era bien visto, es más, era no legal, ya era imposible. Entonces la pregunta, ¿y cómo le iba a hacer al Señor si ya la divorció? ¿Cómo se iba a casar de nuevo con ella? Ahí está el gran problema que no se había resuelto. Vean, la ley prohíbe casarse de nuevo al esposo con la mujer divorciada. Había una ley, Deuteronomio 24 del 1 al 4, ahí explica esta ley, vean. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, una carta de divorcio. Se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casar. Sin embargo, vean, ahí viene el pero. Si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura, sería un acto detestable a los ojos del Señor. Entonces aquí entendemos que el Señor estableció una ley donde el primer marido no podía volverse a casar con la mujer que ya había divorciado. El asunto es, ¿y ahora cómo le va a hacer el Señor? Si ya divorció a su pueblo Israel por infiel y le dio carta de divorcio, ¿cómo le va a hacer para recuperar y que Israel vuelva a tener derecho de regresar? Por eso es que la casa de Judá, en el tiempo de Yeshua, los judíos decían, estos ya fueron divorciados, no pueden regresar. La misma Torah, la misma ley, les prohíbe regresar si fueron infieles y divorciados. Legalmente no había manera de hacerlo. Ahí viene cómo le hizo el Señor, vean. Para él no hay imposibles. La casa de Israel no podía volver después de ser divorciada, esto lo entendemos. Ahora entendemos por qué los judíos del tiempo de Yeshua no permitían que los israelitas esparcidos en las naciones, sus hermanos de las 10 tribus del norte, por su infidelidad volvieran de nuevo, porque conocían la ley, no se podía. Porque conocían la ley que se los prohibía. Era más fácil que un gentil pagano se convirtiera al judaísmo que un israelita, porque ambas casas no se llevaban además. Eran como que había celo entre ellos. Y era lógico, ¿verdad? Es como decir, oye, tú eras de aquí, te vas y pues no se vale, ¿verdad? Ya no regreses, allá quédate. Y además porque había una ley que lo prohibía. Ahora, pregunta, ¿cómo iba Dios a hacer que la casa de Israel, que había sido divorciada, regresara de nuevo si su propia ley, la Torah, lo prohibía? Esa es la pregunta. ¿Cómo le iba a hacer Dios para hacer que la casa de Israel regresara habiendo sido divorciada? Aquí está el gran misterio revelado. ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, Romanos 7, del 1 al 3 dice Pablo esto. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, vean, no le habla a paganos, a gente que conocía la ley, la Torah. ¿No saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Ahí viene cómo se iba a resolver esto. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Ahora está viendo por dónde viene la solución.
Mientras el marido viva, no hay forma de que la mujer vuelva a casarse porque se le va a considerar adúltera. Tiene que morir el marido para quedar libre de la ley del matrimonio y la ley del adulterio. En la época de Yeshua, una mujer era divorciada legalmente solo si era despedida por su marido y recibía carta de divorcio. Y solo podía casarse con otro sin cometer adulterio si su primer esposo moría. O sea, muchas mujeres sí conseguían otro esposo, si el esposo seguía, pero se consideraba un adulterio. Tenía que morir el primer marido para casarse legalmente sin ser considerada adúltera. ¿Y qué dice Romanos 7:4? Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. Y por cierto, este pasaje se entiende mal pensando que muere uno a la Torá, y no se refiere a la ley Torá, sino a la ley del adulterio. Lo que pasa es que leemos sin el contexto el pasaje y malinterpretamos. Se refiere a la ley del adulterio. Mediante el cuerpo crucificado del Mesías, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos, de este modo daremos fruto para Dios. Entonces tenía que morir a la ley del adulterio para volverse a casar. Pero vean cómo lo va a resolver el Señor. Miren, voy a resumirlo aquí para que lo comprendamos bien. ¿Quién era el novio de Israel según el Antiguo Testamento? Dios, Yahweh. ¿Y cómo fue el novio? Bueno, se casó con ella en el monte Sinaí al darle la ley y los mandamientos, ¿se recuerdan? Ahí hicieron pacto de matrimonio Dios con Israel. ¿Y por qué se divorció de ella? Por su adulterio, por irse detrás de otros dioses, ya lo vimos. Según Deuteronomio 24, ¿podía una mujer adúltera que había sido divorciada volver con su primer marido? No, ya lo vimos. Según Romanos 7:4, ¿cuál es la única manera de liberarse de la ley del adulterio? Pues que su primer esposo muera. Ahí está la única solución para no ser adúltera si se vuelve a casar. ¿Lo entendemos ahora? Y miren, ¿cuál es la respuesta final? Ahora sí la entendemos por qué fue necesario. El novio, Yeshua, murió por su novio. ¿Y quién era la novia? El pueblo infiel de Israel. Si él vino a morir en la cruz, es como en representación del primer marido, muere y la mujer ya está lista para volverse a casar con quien quiera. Pero ahora entiende por qué tuvo que morir. Porque era la única manera de liberar a Israel del primer marido con quien estaba comprometida y volverse a casar. Y aquí es donde aparece el gran misterio de la redención al fin revelado. Vean. Durante siglos nadie sabía cómo Dios iba a arreglar el regreso de su pueblo, la casa de Israel. Después de haberse prostituido, yéndose tras de sus amantes, o sea, adorando ídolos, y siendo divorciada por Dios y esparcida entre las naciones. Ante la imposibilidad de regresar de nuevo para renovar su pacto con el novio, Yeshua hizo el pago para liberarla del adulterio y traerla de nuevo a sus brazos. Por eso murió y resucitó. Se acaba el primer marido y aparece uno nuevo después de la resurrección y se presenta atractivo tras la novia y dice, wow, ahí empieza de nuevo. Efesios 3, del 3 al 6 dice, vean, que por revelación me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y en qué consistía el misterio? Vean, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua el Mesías por medio del Evangelio. ¿Cuáles gentiles? La casa de Israel esparcida, que estaba divorciada. A esos gentiles israelitas se refiere cuando dice ahora otra vez vuelven a ser coherederos y miembros del cuerpo. Regresan a casa por la promesa de Yeshua el Mesías. En eso consiste el Evangelio. Pueden volver de nuevo. En el momento, vean, en el momento en que Yeshua murió,
fue el momento en que fuimos perdonados y liberados del adulterio. Pero tuvo que resucitar para convertirse ahora en el nuevo novio elegible para que su novia pueda volverse a casar con él. ¿Ahora entienden por qué murió? Para poder liberar a su esposa adúltera que había sido infiel. Ya el esposo primero murió, ya no tienes compromiso, te puedes volver a casar. Y luego resucita y dice, ¿te gusto para marido? Y ella dice, pues claro, me quedo contigo. Y puedes regresar de nuevo como esposa, aunque haya sido infiel antes. Y ahora esto nos enseña el por qué en la Biblia, cuando se habla de las bodas del Cordero, la cual es una fiesta de bodas de Yeshua el Mesías con su novia. ¿Y quién es la novia? No es la iglesia, sino la casa de Israel y la casa de Judá, que al final de los tiempos van a ser un solo pueblo, una novia para el novio, para Yeshua. Por eso decía, si nosotros no somos casa de Israel, no quedamos en ningún lugar, quedamos fuera. Eso de que la iglesia gentil, pagana, vino a sustituir a la novia original que era Israel, eso es bigamia. No podía ser otra esposa. El Señor no pudo comprometerse con Israel en el monte Sinaí dándole su Torah y después desecharla y agarrar una nueva esposa. Es la misma, pero una vez habiendo renovado el pacto con ella, se reconcilia con ella, el pueblo de Israel. Aquí comienza el pacto renovado. ¿Qué dice Jeremías 31, 8, 10 y 18? He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Oíd palabras del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Oí a Israel decir, me disciplinaste severamente como un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame. Vean, es el mismo pueblo, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Entonces ahí está, esparció a Israel y ahora le dice a Israel, hazme volver a ti y restáurame. Es la misma mujer, no es otra. Ahora, ¿con quién será el pacto renovado? Se ha enseñado en el cristianismo que en el nuevo pacto de Jesús es con la iglesia. Pero en verdad se trata de un pacto renovado de Dios con su mismo pueblo Israel. No es lo mismo. No es lo mismo decir un nuevo pacto, es una cosa distinta a la anterior que un pacto renovado. En un pacto renovado lo único que haces es renuevas el que ya tenías. Esta es la idea original de la Escritura. Como lo he dicho antes, Brit Hadashah, como se traduce en el Nuevo Testamento, realmente es pacto renovado. El Señor renovó su pacto con Israel. ¿Y qué dice Jeremías 31:20? ¿No es aún Israel mi hijo querido? Dice el Señor, a menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Para quienes dicen que el Señor desechó a su pueblo, ya no lo volvió a reconciliar, ahí está, dice, lo discipliné, sí, porque se portó mal, pero lo amo y volveré a tener misericordia de él. Israel es su novia. Ahora, ¿qué dice Jeremías 31 y 32 refiriéndose al pacto renovado? Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto, aunque originalmente eso debería decir pacto renovado, con el pueblo de Israel y de Judá. Ahí dice con quién. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Entonces vean, ellos rompieron el pacto, pero hará uno nuevo, renovado, pero con los mismos, con el pueblo de Israel y la casa de Judá. Nunca dice ahí con otro pueblo, la iglesia, no, con los mismos. Se volvió a casar con la misma esposa, pero renovó el pacto, porque ellos lo rompieron. Y aquí mismo, Jeremías 31, 33 al 34 dice, vean, para confirmarlo. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel.
después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones, ¿a qué se refiere? La Torá, en lo más profundo de ellos, y las escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Vea, ahí está, renovando el compromiso y ofreciendo poner en la mente y corazón la Torá, que una vez estuvo sobre piedra, ahora estará en el corazón. Ese es el pacto renovado con el pueblo de Israel. Por eso tenemos que identificarnos con el pueblo de Israel. Ahora, el Señor espera que su novia lo ame de corazón. Dios no quiere que la amemos a la fuerza y que guardemos sus leyes por obligación. Él quiere un pacto renovado de amor con su novia. ¿Qué dice Jeremías 31:33? Pondré mis instrucciones, mi Torá, en lo más profundo de ellos, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, si el Señor está haciendo esto, ¿cómo espera que la novia reaccione? ¿Que lo obedezca a la fuerza? ¿Que diga, ay, esa ley de Dios cómo me fastidia? Siendo todo lo que el Señor ha hecho por ella, el Señor espera que la novia quiera obedecer su palabra por amor, por gratitud. Ese es el compromiso que el Señor espera de su novia. Ahora los gentiles israelitas, o sea, la novia, pueden amar a Dios si tienen la Torá en sus corazones. Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque antes estaban divorciados allá en las naciones, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, escrita ¿dónde? En sus corazones. Por eso aquí entendemos que el Señor llegó a extrañarse de que personas ajenas a la casa de Judá tuvieran tanta fe. Como aquel soldado, ¿se acuerda que le dijo, Señor, ve y sana por favor a mi criado que está enfermo? Y dijo, pero no, sabes que yo no te puedo dar órdenes. Basta con que digas tu palabra y yo creo que va a pasar. Y dijo el Señor, wow, tanta fe. Esa fe quisiera ver acá en la casa de Judá y la tienes tú. Por eso es que habrá gente del pueblo gentil que va a hacer ley para sí mismo, porque esa ley la va a tener en el corazón. Porque el Señor infundió esa fe. Y vendrán gentiles de estas tribus perdidas a ganar un lugar en las promesas del Señor a causa de la fe, porque tienen la ley en el corazón. Ahora, si todavía no te habías dado cuenta, tú y yo, y aquí estamos llegando ya en las conclusiones, tú y yo, como creyentes, seguidores de Yeshua, somos parte de Israel, la novia. Ya dijimos, la novia es Israel, no la iglesia gentil pagana. Bueno, la iglesia gentil, si nos reconocemos como parte del Israel de las 12 tribus, de las 10 tribus perdidas. Si somos ovejas, de las ovejas perdidas, sí somos la novia, pero ya entendimos que no es distinta. No hay en la Biblia un pacto de Dios con Israel, otro con Judá y otro con la iglesia. No hay. O eres parte de Israel, obviamente no somos de la casa de Judá porque no somos judíos de sangre, o eres parte de Israel o estás fuera de su pacto. ¿Lo entienden ahora? Si no somos identidad de Israel, que es la novia, pues no estamos dentro. A lo mejor podríamos ser invitados, pero no la novia. Ahora, ¿qué dice Efesios 2 del 11 al 14? Vean, ahí lo tenemos incluso aquí en el salón. Ahora sí lo podemos entender después de este mensaje. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, sus hermanos, la casa de Judá. Así les llamaban, paganos incircuncisos. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón.
En esos tiempos ustedes, otra vez los gentiles, vivían apartados del Mesías. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos al Mesías. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Yeshua. Pues Él mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles, la casa de Israel, en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. En otras palabras, la ley del adulterio quedó abolida, ya pueden regresar para ser un solo pueblo, una sola novia para el Señor. Ahora hay preguntas así final para aclarar. Entonces, ¿solo los descendientes de sangre de Israel se pueden salvar? Ya habíamos hecho esta pregunta antes. No, porque la salvación no es por linaje de sangre, ya lo dijimos. No tenemos que ser descendientes de sangre de alguna de las 12 tribus de Israel para entrar en el pacto. Y esto lo dice Romanos 10, del 12 al 13. Pablo dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Sabemos que la salvación es por fe en Yeshua, en su sacrificio, y eso nos hace acreedores a ser parte de su pueblo, pero tenemos que reconocernos como casa de Israel, porque es judíos, casa de Judá y casa de Israel, con los que el Señor hizo pacto y lo va a renovar. Entonces los gentiles se unen a su pueblo Israel, sí obedecen su pacto, desde luego estamos comprometidos a hacerlo. Éxodo 12, 49 dice, esta instrucción se aplica a todos, tanto israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces aquí dice, no tenemos que ser israelitas de nacimiento, de sangre. Podemos ser extranjeros, pero participar del pacto. ¿Qué dice Isaías 56, 3 y 6? No permitan que los extranjeros que se comprometan con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Entonces somos parte del pueblo sin ser judíos o israelitas de sangre, sí. Tenemos la misma promesa y el mismo pacto, sí, pero tenemos que ser fieles a Él. Porque no se vale otra vez querer solo la bendición y no cumplir con la obediencia al pacto. Esto es lo mismo para israelitas de sangre como a los extranjeros que venimos a injertarnos por medio de la fe en Yeshua como el pueblo de Israel, del cual provenimos por la fe. En el reino milenial, vean, los gentiles seremos parte de su pueblo Israel, y esto ya está prometido en Zacarías y Ezequiel. Dice Zacarías 12:11, muchas naciones se unirán al Señor en ese día, y ellos también serán mi pueblo. Vean como el Señor también atrae a las naciones que forman pacto con Él. Y dice Ezequiel 47, repártase la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén creando a su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento, vean. Se les tomará en cuenta como si fueran israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. Estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven. Yo, el Señor soberano, he hablado. Entonces, al final, en el reino milenial, el reino se establecerá entre el pueblo de Israel y las naciones extranjeras que quieran comprometerse con el pacto.
y tendrán los mismos derechos. Y esto lo vemos porque el Señor integra a todos, pero hay que cumplir el pacto y obedecer su mandamiento. Si aún sigues considerando que la ley fue dada solo a los judíos, entonces tú no tienes parte de la herencia y de las promesas dadas a Israel, porque para hacer pacto con Dios hay que ser parte de su pueblo Israel y guardar su ley, su Torah. Ese es el punto que debemos de concluir aquí. Hay pues una sola ley para su pueblo. Para los que creen que hay una ley distinta para los israelitas y otra para los gentiles, vean lo que dice la Biblia. Y aquí cito Números 15, del 15 al 16. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrán que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Ahí dice Números 15. Entonces son la misma ley. No es de que una ley sea para los judíos, el Antiguo Testamento, y una nueva ley en el Nuevo Testamento para la iglesia. No existe eso en la Biblia. Es una misma ley, un mismo decreto por generaciones. Entonces ya no hay barreras entre judíos y gentiles. Esa es la conclusión. Y es aquí donde entendemos ahora lo que dice Gálatas 3, 28 y 29, cuando Pablo ya dice, ya no hay judío, ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yeshua, y ahora que pertenecen al Mesías, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Pero vean, ahora que se rompió esa barrera que dividía, por la sangre de Yeshua somos un solo pueblo y tenemos los mismos derechos a las promesas hechas a Abraham. Son nuestras por la fe en el Mesías. La buena noticia o las buenas noticias del Evangelio es que podemos regresar a casa. Cuando Yeshua pagó nuestro rescate en la cruz, mandó a sus discípulos a informar, a predicar a los israelitas esparcidos entre las naciones de que ellos podrían regresar a casa, que la maldición había sido rota. Pero ¿qué debemos hacer para regresar? Pues reconocer que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ahí empieza todo, reconocer nuestra identidad bíblica. No somos gentiles paganos, somos casa de Israel que ahora puede regresar a casa. ¿Por qué las buenas noticias del Evangelio fueron bien recibidas por los gentiles en aquel tiempo? Porque los gentiles a quienes el apóstol Pablo predicó no eran todos gentiles paganos, sino la gran mayoría eran gentiles israelitas que se habían esparcido en las naciones. En la Biblia se les llama los expatriados o los de la dispersión. Y ya lo vimos en la otra enseñanza. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol del Mesías, a los expatriados de la dispersión. Ahí identifica. Los israelitas que estaban allá entre la dispersión, expatriados. Y Santiago 1:1 igual dice, Santiago, siervo de Dios y del Mesías, a las 12 tribus que están, ¿dónde? En la dispersión, fuera de Israel, fuera de Jerusalén. A ellos va este mensaje. Casa de Israel que estaba entre las naciones. Entonces, conclusiones. Somos la casa de Israel que está siendo restaurada y llamada de las naciones. La recuperación de nuestra verdadera identidad como gentiles israelitas, que nos había sido negada por años de ignorancia y mala interpretación bíblica, se da hasta que podamos reconocer que ahora somos casa de Israel. Cuando uno llega a entender su verdadera identidad con Israel, uno llega a entender más las riquezas de las Escrituras y a vivir con gozo nuestra real posición ante Dios. Cuando ya reconocemos nuestra identidad, cobran sentido muchos pasajes que antes no entendíamos y que ahora son claros al reconocer nuestra identidad con el pueblo de Israel. Y esto lo puse la otra vez
Lo repito aquí rápido para que entendamos ejemplos. El plan de Dios de renovar su pacto con Israel está por todos lados y lo vemos de manera oculta a través de la repetición del número 12 que identifica a las 12 tribus. Vean, las 12 tribus con un rey, 12 discípulos con Yeshua, hubo 12 canastas sobrantes del pan en el milagro de la multiplicación en Mateo 14:20. Habrá 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, según Mateo 19:28. Yeshua sana a una niña de 12 años en Marcos 5:42. Yeshua comenzó a enseñar en el templo a los 12 años, según Lucas 2:42. Y en Apocalipsis se habla de 12,000 sellados de cada tribu de Israel en Apocalipsis 7:5. Ahí está, 12 por todos lados. Hay 12 puertas con 12 perlas en Apocalipsis 21:21. Hay 12 constelaciones en el cielo, un árbol de la vida que produce 12 frutos cada año, según Apocalipsis 22:2. Hubo 12 espías enviados a reconocer la tierra en Números 13, del 2 al 3, de los cuales solo 2 dieron un reporte positivo. Estos representan las tribus de Judá y Benjamín, que permanecieron fieles en la casa de Judá. Y hubo 10 leprosos sanados, en Lucas 17:12, que representa las 10 tribus perdidas. Y aquí la pregunta es, ¿todo esto será pura casualidad o coincidencia? No. Por todos lados el Señor había dejado esparcida la semilla de esta revelación que hoy entendemos. Y vean, somos el hijo pródigo que regresa a la casa del padre y al lado del hijo mayor, la casa de Judá. Aunque éramos hijos legítimos de la promesa, igual que el hijo pródigo que derrochó su herencia, viviendo entre cerdos, hasta que cobramos conciencia de que somos hijos y arrepentidos regresamos al Padre, el cual vuelve a recibirnos con gozo y sacrifica el becerro gordo para recibirnos de nuevo en casa. Y ahí Lucas 15:32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, le dice a la casa de Judá, ya revivido, se había perdido y es hallado. Entonces el hijo pródigo es la casa de Israel regresando de nuevo a casa, no el pecador arrepentido como lo habíamos entendido en muchas prédicas cristianas. Es Israel, el hijo pródigo que regresa a casa. Todos los seguidores y creyentes en Yeshua somos parte pues de la casa de Israel, y aunque somos diferentes a nuestros hermanos judíos, la casa de Judá, somos uno con ellos. Al final de los tiempos habrá un solo Mesías y un solo pueblo, Israel. Así es de que yo soy Israel. Usted puede decir lo mismo, somos la casa de Israel que regresa de nuevo. Y ahí terminamos. Este va a ser el último tema que vamos a dar en esta serie. Es importante pues conocer las raíces hebreas de nuestra fe para entender todo este trasfondo que hoy estamos comprendiendo con esta perspectiva. Porque el cristianismo actual perdió desde el primer siglo su identidad con Israel, y queriendo apartarse de los judíos, a quienes acusaron de ser los homicidas de Yeshua, se alejaron de sus raíces de fe, de su Torá, y se paganizaron a partir de esa ruptura. Los cristianos decidieron desconocer el pacto y las escrituras hebreas, o las malinterpretaron para desviarse en doctrinas no bíblicas. Hasta el día de hoy, el cristianismo sigue muy cegado, practicando muchas fiestas, celebraciones paganas y en ignorancia de su verdadera identidad con la casa de Israel, y sin identificarse desde luego al pacto, a las escrituras, a la Torá, a las fiestas bíblicas a las cuales debemos regresar. Y ya decíamos, bueno, ¿qué son las raíces hebreas de nuestra fe? Bueno, no son una iglesia o una denominación, sino somos un movimiento mundial que en las últimas 2 o 3 décadas estamos fomentando el regreso a nuestra identidad con Israel y a interpretar la Biblia de acuerdo al contexto hebreo original y no bajo la mentalidad griega, de la cual hemos sacado muchas malas interpretaciones por cambiar el contexto original de la escritura. Y sobre todo al salir del paganismo,
y fomentar el guardar los mandamientos de la Torá, las fiestas y celebraciones bíblicas. Y ahí la conclusión, terminamos con estas preguntas. ¿Qué piensas ahora que conoces la más grande historia de amor en la que el novio Yeshua murió por su novia, la casa de Israel? Ahora, la casa de Israel, que somos nosotros, podemos regresar a los brazos del novio. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a volver a tu verdadera identidad israelita para ser parte de la novia? Ahí está la pregunta. Ojalá y todos digamos amén. Somos casa de Israel, la novia del Mesías, que por cierto hará una renovación del compromiso matrimonial en las bodas del Cordero al final de los tiempos. Y ahí debemos de estar, no como invitados, sino como la novia que regresa a los brazos del novio de Yeshua. Y aquí dice, mi interés en este tema ha sido demostrar que el misterio revelado por Pablo se basa en que Yeshua tuvo que morir por su novia, la casa de Israel, para traerla de nuevo al pacto y convertirla de nuevo en su esposa, con la que se casará al final de los tiempos en las bodas del Cordero. Y hasta aquí el tema. ¿Qué fue lo nuevo que aprendiste y cómo te sientes con esta nueva información? Ojalá que pueda ser digerible. Hay personas que van a ver este video y ojalá lo puedan entender y se inquieten sobre todo a reconocer pues que somos casa de Israel con una identidad y sobre todo tenemos promesa, pero hay que entender el misterio al fin revelado, y hoy lo entendimos. ¿Por qué tuvo que morir Yeshua? Pues para liberar a su novia infiel de la ley del adulterio, si no, no podía regresar, y tuvo que morir para liberarla y que pudiera regresar y casarse de nuevo. ¿Y con quién se va a casar? Pues con el novio, con Yeshua de nuevo en las bodas del Cordero. Así es de que hasta aquí vamos a dejar el tema. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.